Santo dentro de nuestra Semana Santa, y la palabra de Dios hoy pues nos va a hacer reflexionar en este día acerca de las 7 palabras. Estamos hoy meditando precisamente estas 7 palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo que pronunció antes de su muerte. Hermanos y hermanas, muchas personas han pronunciado últimas palabras en esta vida antes de enfrentar su muerte. Algunos de ellos con conciencia de que son sus últimas palabras porque tienen pleno conocimiento de que están a punto de morir. Otros no se dieron cuenta de que las palabras que pronunciaron aquel día de su muerte fueron las últimas, porque la muerte los sorprendió, fue inesperada y no sabían que iban a morir. Fueron los que estuvieron cerca de estas personas que pronuncian sus últimas palabras en esta vida antes de morir, sin saberlo, los que recuerdan las palabras que pronunció. Por eso escuchamos personas que dicen: lo último que dijo él antes de morir fue esto. Lo último que yo escuché que dijo ella antes de morir fue esto otro, sin saberlo la persona que murió. Otros tendrán esa oportunidad que mencioné ahorita de estar, pues, hermanos y hermanas, recogidos, conscientes en sus mentes de que están en el proceso de partir de esta tierra de los vivos, de morir. Y entonces tendrán la oportunidad de llamar a los seres queridos, de arreglar ciertas situaciones, de poner ciertas cosas en su lugar y en su sitio antes de partir, porque quieren concluir mucho de lo que ha quedado tal vez inconcluso, o dejar saber realmente cómo se sienten en ese momento. Por eso hoy, hermanos y hermanas, junto a la meditación del sermón de las 7 palabras, sería bueno saber 2 cosas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué lo dijo? ¿Y a razón de qué? ¿En conciencia de qué es que estas 7 palabras son pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué trata Él de decirnos a través de ella? A la misma vez aprovechemos esta reflexión y meditación de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo para preparar las nuestras, para saber lo que tenemos que decir, qué pensar, qué hacer en ese momento, hermanos y hermanas, en que tal vez tengamos la oportunidad de dejar las cosas claras antes de partir de esta tierra. Hoy tenemos sí una idea fuerza que nos va a gobernar, hermanos y hermanas, en términos de la reflexión total de las 7 palabras. Es la siguiente: para Dios será solo mi existencia. Y esto se desprende de Jesucristo colgado en la cruz, hermanos y hermanas, porque en resumen, para mi humilde juicio, en la reflexión de hoy, todo lo que Jesucristo dice en estas 7 palabras se puede resumir en esa frase: para Dios será solo mi existencia. Es una frase del Salmo 22 que utiliza Cristo en la 4ª palabra, que estaba orando en ese momento a Dios. Ahorita hablaremos de eso. La primera palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, última, pronunciada por Jesús el Señor, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 34. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo refleja, hermanos y hermanas, el espíritu perdonador de Jesús ante las situaciones más adversas, las situaciones que amenazaron su vida y las situaciones que le están causando la muerte. El espíritu perdonador lo pronunció Jesucristo nuestro Señor, lo enseñó, nos enseñó a que teníamos que promoverlo, vivirlo existencialmente en nuestras vidas, porque el verdadero y auténtico discípulo de Cristo que vive bajo la vocación cristiana tiene que tener un espíritu perdonador. En muchas ocasiones Jesucristo fue capaz de decir que su espíritu perdonador viene de parte del Padre del cielo. Y por eso Jesucristo se revistió toda su vida, hermanos y hermanas, con toda esa enseñanza de que hay que perdonar, de que hay que vivir la experiencia de que yo fui capaz de perdonar. Y fíjate que Jesucristo, en todo pues su afán porque nosotros vivamos bien nuestra vida y conforme a la voluntad del Padre, hizo del perdón, hermanos y hermanas, una grandeza. Hizo del perdón realmente uno de esos momentos donde al yo humillarme, al pedir perdón, es el Dios del cielo el que me exalta. Y eso es de bendición para nosotros.
¿Qué podría uno imaginarse, hermanos y hermanas, que alguien que está expuesto en una cruz colgando y agonizando después de una pasión tan terrible y un colgar en la cruz, hermanos y hermanas, con ese instrumento de muerte romano, fuera capaz de no presentar revancha, de no presentar venganza, de no presentar ningún tipo de acción al Dios del cielo contra aquellos que fueron los que lo ejecutaron y lo llevaron falsamente a ser juzgado como un criminal? No existe nada de esto en Cristo. Hoy tú y yo tenemos que pensar, ese espíritu perdonador lo tenemos nosotros en algunas ocasiones nada más, con algunas personas que tal vez son nuestros consanguíneos, los que nos han hecho favores. A esos son los que yo perdono si me ofenden, perdono si hacen algo en contra de mí. Hermanos y hermanas, el perdón de Cristo, el Espíritu perdonador, es siempre, es 24 horas, 7 días a la semana. Toda mi vida está rodeada por ese Espíritu perdonador. Y esto es lo que tenemos que ver en esa primera palabra, hermanos y hermanas. Preparación para nosotros. Al igual que Cristo nuestro Señor, se engrandece cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, cuando perdonamos. Cuando decimos, mira, ¿sabes qué? Yo soy capaz de perdonar lo que tú me has hecho, cómo me has lacerado, cómo me has lastimado, cómo me has injuriado, cómo me has señalado, cómo me has tratado, casi como si no fuera un ser humano. Yo te perdono. Fíjate que eso engrandece cada uno de nosotros, nos exalta delante de Dios, y ahí es que está la bendición. Ese ejemplo nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo, no solamente de palabra, que hay que perdonar al prójimo. ¿Recuerdas a Pedro preguntándole a Cristo nuestro Señor, cuántas veces tengo que perdonar? No se trata de cantidad, Pedro, se trata de calidad. El perdón es siempre. El perdón es lo que lleva a sanar al otro. El perdón es lo que lleva a que el otro reconozca su ofensa. Tal vez disfrazamos nosotros la falta de no perdonar con aquello de que si lo perdono, si la perdono, no será de ninguna forma ajusticiada. Y eso es lo que a veces en muchos momentos nos coarta del perdón. Así que, hermanos y hermanas, en esta palabra primera, momento de reflexionar bien seriamente delante de Dios. Señor, yo quiero ese espíritu perdonador. Esa última palabra tuya de que no te vas en revancha, no te vas en odio, no te vas diciendo que en algún momento yo me voy a desquitar de todos ustedes. Que tengamos el espíritu perdonador. Eso es santidad. Eso es perfección cristiana. Eso es ser santo como vuestro Padre Dios del cielo es santo. La segunda palabra, hermanos y hermanas, es hoy estarás conmigo en el paraíso, tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. El escenario ya es el de los 3 crucificados, la de esta palabra. Está Jesucristo en el centro y tenemos 2 ladrones a izquierda y derecha, hermanos y hermanas. Y había un buen ladrón y había un ladrón que no se detalla si era bueno o era malo, pero había un buen ladrón. El buen ladrón, hermanos y hermanas, lo reconocemos por la tradición como Dimas. Dimas, el que se robó el cielo en el último momento de su vida. Así también es descrito en muchas ocasiones, ¿no? Este buen ladrón, hermanos y hermanas, es capaz de reconocer que le han practicado una injusticia a nuestro Señor Jesucristo, que no se merece tal tipo de muerte, que Él dice que nosotros sí, por lo que hemos hecho, por lo malos que somos, por los pecadores que somos, pero no se lo merece. Y luego ora a nuestro Señor Jesucristo de que, Señor, cuando estés en ese reino del que tú has hablado en esta tierra, en esa casa del Padre, acuérdate de mí. Pide compasión, pide misericordia y comprensión en un momento bien difícil de su vida. Cree en nuestro Señor Jesucristo. El otro ladrón, hermanos y hermanas, colgado de la cruz, es totalmente diferente.
El buen ladrón, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, no quiere bajar de la cruz. No quiere ser descolgado a esta tierra, a este mundo, a más de lo mismo. Le pareció ya suficiente con lo que había vivido y experimentado y cómo había manejado su vida. Basta ya. No quiero más de la tierra. No quiero estar en la tierra de los vivos. Aquí estoy enfrentando la muerte y creo en ti, Jesucristo, como mi Redentor. Llévame allá, donde tú nos tienes preparado algo especial, porque yo creo en ti. Pide subir, hermanos y hermanas, ser elevado, ser sacado de aquí. Vive el éxodo a la tierra prometida. Sin embargo, aquel otro ladrón, que tal vez es el ladrón malo, hermanos y hermanas, no pide subir, sino que lo bajen de la cruz y se lo pide a Cristo nuestro Señor. No, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, descuélgate, salte de esta tortura y sácanos a nosotros también. Pero quería volver a más de lo mismo, a la tierra. Le pareció que no había sido suficiente con lo que había vivido. Le pareció que no tenía que arrepentirse por su pecado, que nada malo había hecho y quería seguir, pues, hermanos y hermanas, en las condiciones que había vivido siempre en esta tierra. Más de lo mismo, o tal vez menos de lo mismo. Esto nos pone hoy a pensar, hermanos y hermanas, es Cristo nuestro Señor quien, ante la petición del buen ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en tu paraíso. Jesucristo garantiza con su palabra, hermanos y hermanas, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy, esa firmeza, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos promete algo, la tenemos que escuchar nosotros. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, eres perdonado. Cuando pedimos la gracia, tienes la gracia. Cuando pedimos la salud, tienes la salud. La palabra de Jesucristo se destaca y se destacó siempre de las palabras de los maestros de la ley, de los fariseos, de los escribas, en que la palabra de Cristo tenía una autoridad que todo cuanto decía se realizaba. Y en eso tenemos que estar tú y yo convencidos de que si Cristo le dijo, hoy estarás conmigo, eso se va a hacer. Porque la palabra de Jesucristo, hermanos y hermanas, está viva. La palabra de Jesucristo es de fidelidad, es veraz, es de efectividad, hermanos y hermanas, y eficacia. Y eso lo sabemos por el poder que tiene la palabra de Dios. Saber, hermanos y hermanas, que estamos en un tiempo y en un momento de existencia que es temporal, que en algún momento tendremos que partir. Vuelvo y recuerdo, nadie sale vivo de esta tierra. Por lo tanto, siempre creer en Cristo y pedirle que se acuerde de nosotros también. Tercera palabra, hermanos y hermanas, es mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículos 26 al 27. Hermanos y hermanas, la palabra tercera de nuestro Señor Jesucristo, última en este Viernes Santo, va dirigida a su madre, María, que es madre nuestra también, y va dirigida a ese discípulo amado. El discípulo amado, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Juan no parece ser una persona. El discípulo amado, pues muchas veces pensamos que es Juan, el discípulo amado, aquel que recostó pues su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo amado, pero mucho más profundo en discernimiento espiritual. En el cuarto evangelio, en el Evangelio de San Juan, que no es un evangelio que tiene la biografía de nuestro Señor Jesucristo o un detalle de día por día de lo que hace nuestro Señor Jesucristo, sino una reflexión profunda espiritual de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo amado es la nueva comunidad. El discípulo amado es la nueva iglesia, hermanos y hermanas. El discípulo amado es la alianza nueva de Jesucristo nuestro Señor, con toda la novedad que nos presentó nuestro Señor Jesucristo en esos 3 años de vida pública. Por lo tanto, al ver a su madre, que ya era viuda, al ver a su madre allí, que iba a perder a su único hijo, quedarse sola, era necesario fortalecerla en aquella sociedad, bajo los patrones que tenían, pues lamentablemente, sociedad patriarcal, machista, contra las mujeres y sobre todo viudas que quedaban sin hijos, eran los pobres de Dios.
eran los Anahuim de la vida del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Eran aquellos que eran los más vulnerables. La madre se quedará sola. Ahora no hay un esposo que la apoye. Ahora no hay un único hijo que la apoye y esté pendiente de ella. Le entrega esa madre a Juan, al discípulo amado, a la iglesia. Y desde entonces él la recibió, hermanos y hermanas, en su casa. Es bonito verlo desde esa perspectiva, hermanos y hermanas. Todo cuanto nosotros hemos aquí dicho acerca de la Madre María. Y la Madre María, al tener que enfrentar, hermanos y hermanas, después de su gran sí y fiat ante el Dios del cielo, cuando el ángel le anuncia pues que está ella envuelta en el rescate de la humanidad, en que la humanidad vuelva a recibir su bendición luego de haberla perdido por Adán y Eva. Hermanos y hermanas, con aquel sí de parte de María, por ella nosotros tenemos también a Jesucristo nuestro Señor. Está el poder de Dios. Pero María, hermanos y hermanas, no fue utilizada por Dios como un Dios oportunista que la utilizó. Gracias por prestar tu seno, gracias por prestar tu vientre, y darás a luz y después te vas, porque esto no tiene que ver contigo. No, hermanos y hermanas, Cristo colgado desde la cruz nos hace saber a todos nosotros que el plan que tenía Dios con la Madre María era mucho más que traer al mundo un niño, dar a luz un niño que venía del cielo. Envolvía más educarlo, catequizarlo, estar con él por 30 años que tuvo que tener María a Jesucristo a su lado, para sostenerlo, para ayudarlo, para educarlo, para enseñarle lo que es la vida. Por ese valor, por esa entrega, María, te mereces en este momento un auxilio, y es de toda la iglesia. Es la gracia de toda la iglesia, no porque es bendita entre todas las mujeres, porque el Señor está contigo, porque te cubrirá la sombra de lo alto, porque el que nace de ti es hijo del Altísimo. Por todo esto, es una mujer que se destaca, y por eso tenemos nosotros que recibirla, tenemos que respetarla, tenemos que venerarla y tenemos que acudir a ella también, hermanos y hermanas, así como María fue tan grande partícipe de aquel primer milagro de Cristo en las bodas de Caná, donde gracias a su intercesión por la necesidad de los demás, María fue capaz de suplicar a su Hijo y hacerle saber a todo el mundo: hagan lo que Él les diga, no lo que yo diga. Hagan lo que Él les diga. Y al fin y al cabo, María siempre hace también lo que Él les dice. Así que esa tercera palabra, hermanos y hermanas, nos llena a nosotros de una gran bendición. Hemos de recibir por mandato de Cristo, hermanos y hermanas, a María como Madre de Cristo y Madre nuestra. Y María nos recibe a cada uno de nosotros también como el discípulo amado, como la iglesia amada, como la comunidad amada primera por nuestro Señor Jesucristo. Cuarta palabra, hermanos y hermanas, es una palabra poderosa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la encontramos en dos textos bíblicos, hermanos y hermanas, en Marcos capítulo 15, versículo 34, y en Mateo capítulo 27, versículo 46. Esta palabra es, hermanos y hermanas, bien controversial, especialmente para un Jesucristo que nosotros conocemos, que siempre confió y nunca dudó de su Padre Dios del cielo. ¿Cómo es posible, se preguntan algunas personas, que ahora cuando Cristo está pasando por su momento de gran prueba y la prueba de fuego, hermanos y hermanas, sea capaz de lanzar esta duda, esta sospecha, tal vez esta insinuación de que ¿por qué me has abandonado y no has estado conmigo, hermanos y hermanas? Claro que sí. Recordemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí siempre hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Es como cuando Cristo se bautizó. ¿Qué necesidad tenía Cristo de ser bautizado y de que se arrepintiera de sus pecados, se convirtiera para comenzar una vida nueva delante de Dios? No, pero Cristo se metió en la fila. Se dejó bautizar por Juan el Bautista. ¿Por qué? Para ejemplo nuestro, para que lo hiciéramos nosotros, porque Él, como nuestro líder, como nuestro pastor, como nuestro maestro, pues nos dice lo que tenemos que hacer, porque Él también lo hace. De igual forma, Cristo está experimentando aquí por nosotros,
Lo que nosotros en muchos momentos de la situación difícil, hermanos y hermanas, del reto y el desafío de la vida, de aquello que es trivial, nos caen las dudas y las sospechas, pero ven acá, ¿estará Dios conmigo? ¿Se habrá dado cuenta Dios de lo que me está pasando? ¿Estará Dios consciente de la desgracia que yo estoy pasando y me siguen pasando cosas? Y nos parece como que supuestamente Dios nos abandonó, nos dio la espalda, no se fija en nosotros, no me tiene en cuenta. Hermanos y hermanas, Cristo lo vive para que nosotros lo vivamos también en la forma en que Él lo hace. Esta palabra de Cristo es una oración. En esta cuarta palabra, hermanos y hermanas, podemos estar entendiendo que Cristo lo que estaba haciendo era orando. Porque esa palabra de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la del Salmo 22. Específicamente el versículo 2. Ese Salmo 22, en la cuarta palabra que está orando Jesucristo nuestro Señor, es la oración de Cristo en la cruz. Saquemos un poco de tiempo, hermanos y hermanas, para leer este Salmo 22, que hoy lo vamos a utilizar para reflexión. Pero fíjate cómo este Salmo comienza con este debate de que se siente el que está pasando por la situación trágica abandonado, pero a la misma vez que va desarrollando y desahogando su supuesto abandono por parte de Dios, va creciendo según va orando la firmeza, la seguridad de que no, Él está conmigo porque es mi Dios. Escucha esto, el versículo 2 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes. De noche, mas no encuentro reposo. Mas yo soy un gusano y ya no un hombre. Los hombres me tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Estas palabras describen a Cristo nuestro Señor. Todos los que me ven de mí se burlan y hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor. ¿Ves cómo va creciendo después que me desahogo? Después que sospecho y dudo. Es el versículo 9 del Salmo 22. Confía en el Señor, pues Él te va a librar. Porque eso es lo que dice la gente, que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. O sea, la misma gente va impulsando, aunque en forma de reproche, va impulsando a que aquel que está pasando por la situación de desgracia, hermanos y hermanas, tenga confianza. Acuérdate de Job, sus amigos, su propia esposa, ¿qué le decía? Y tú sigues creyendo en ese Dios. Mira cómo estás, mira todo cuanto te ha pasado. En este momento lo normal es que lo reniegues, que lo abandones tú, que ni le ores, porque mira cómo tú estás. Si hasta lepra te ha dado, has perdido tu terreno, has perdido tu casa, has perdido tus hijos, has perdido tus bienes y tú sigues creyendo en Él. Ese mismo reproche de la gente lo tenemos que utilizar, hermanos y hermanas, con resiliencia. ¿Y resiliencia qué es? Hacer de tripas corazones. Buscar con lo poco que tengo salir de la situación. Por eso ese versículo 9 que lanza a la gente es de provecho. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Dice el versículo 11, hermanos y hermanas, me entregaron a ti apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. No te alejes de mí, que la angustia está cerca y no hay nadie que pueda ayudarme. Continúa el Salmo en el versículo 16, mi garganta está seca como teja y el paladar, mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados, han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Pero tú, Señor,
no te quedes lejos. Fuerza mía, corre a socorrerme. Vas viendo el cambio del salmista. Después del abandono, empieza a orar tras las acusaciones de la gente que lo retan, hermanos y hermanas. Ya finalmente en el Salmo, versículo 28, de Dios se acordará toda la tierra y a Él se volverá. Todos los pueblos, las razas y las naciones ante Él se postrarán. Rey es Dios, Señor de las naciones, todo mortal honor le rendirá. Se agacharán al verlo los que al sepulcro van. Y finalmente, hermanos y hermanas, para Dios será solo mi existencia. Este salmo es el que tenemos que leer nosotros, hermanos y hermanas, para darnos cuenta de que Dios no abandona, de que está presente, de que puedo pasar por la sospecha, la presunción de que no está conmigo, y hasta en el lanzamiento de reproches de la gente contra mi creencia, que ven que no hay pues bendición de Dios, utiliza todo eso para afirmarte en la fe. De ahí pasamos, hermanos y hermanas, a la quinta palabra, una palabra bien breve, que es tengo sed, del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y la palabra tengo sed, hermanos y hermanas, nos hace saber que Cristo tuvo que experimentar sed física. Hermanos y hermanas, todo lo que ha vivido nuestro Señor Jesucristo desde la noche en que fue aprendido, Jueves Santo, en unas condiciones pues en prisión, hermanos y hermanas, que nadie tenía cuidado ni sintonía con sus necesidades biológicas. ¿Quién le habrá dado de comer? ¿Quién le habrá dado agua? Luego de todo este viernes, hermanos y hermanas, de tener que pasar con cargar la cruz a pleno sol de 12 a 3 de la tarde, hermanos y hermanas, todo causa biológicamente pues ese desgaste físico. La ausencia del agua, que es tan necesaria para el cuerpo humano, que gran por ciento de nuestro cuerpo está compuesto por el agua, se deshidrata. Pero también Cristo espiritualmente se deshidrata del agua que tenemos que ofrecerle nosotros. Es una llamada a ofrecerle a Jesucristo el agua viva que Él tanto nos dio. ¿Recuerdas a la mujer samaritana en el pozo buscando el agua? En un pozo donde el agua está estancada, en un pozo donde el agua no se mueve, en un pozo donde la idea es que el agua está muerta. El agua viva es el agua del río. El agua viva es el agua del manantial, de la cascada, que fluye, hermanos y hermanas, fresca, limpia, en movimiento, tiene vida. Esa fue el agua que Cristo le ofreció a la samaritana. Esa es el agua que Cristo nos ha dado a nosotros. Devolverle a Jesucristo, hermanos y hermanas, con su mismo aprecio y amor, prácticamente lo que nos ha dado. Un matrimonio vivo, no muerto. Una familia viva, no estancada, hermanos y hermanas. Una iglesia y comunidad cristiana que fluye, hermanos y hermanas, como fuente de agua viva, que provoca que los demás vengan a tomar de esa agua, que vengan a calmar su sed. Es la inspiración que nos da esta palabra a todos nosotros, ¿no? Vivamos en una cultura de vida, no en una cultura de muerte. Vivamos de acciones no muertas, sino de acciones vivas. Es lo que está buscando Cristo desde la cruz. Nos está exhortando a que tengamos vivo a Él en nuestras vidas, no vivo, no muerto, sino que el Cristo que nosotros profesamos, vivimos diariamente y en quien creemos por su palabra, hermanos y hermanas, y por su obra, vive en nosotros. No podemos seguir con la práctica, hermanos y hermanas, de llevar un crucifijo colgado de nuestro cuello con un Cristo muerto. Que lamentablemente a veces la vida cristiana es eso. Un crucifijo muerto que se ha convertido en un amuleto o en una pieza, hermanos y hermanas, para dejarles saber a los demás que tengo algo bonito o que soy cristiano. Es mucho más que eso. Es recordarnos la muerte de Cristo con el crucifijo. Es dar la noticia de que murió un Viernes Santo, pero el domingo glorioso, el tercer día, Cristo está vivo, porque es fuente de agua viva. Que así sea nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas, nos exhorta y lleva a pensar
esta palabra. En sexto lugar, penúltima palabra, hermanos y hermanas, todo está cumplido. Es del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Qué bueno, hermanos y hermanas, que Cristo es capaz de cerrar el libro, de terminar lo que tenía que hacer dentro de algo muy poderoso. He sido fiel y leal a cuanto fue tu voluntad que hice mía en la tierra. Me has enviado a esta tierra como el Mesías, como el ungido, como el que rescata, como el que lleva a todo el mundo a la casa del Padre. Y en estos 3 años, Dios del cielo, yo lo he cumplido. Está cerrando, está clausurando, está terminando. Esa conciencia la tenemos que tener tú y yo. Nadie debe irse inconcluso de esta tierra, con cosas dejadas a mitad. Tenemos que concluir todo cuanto permanece inconcluso en la vida. He dicho yo siempre, nos persigue como fantasma que nos lamenta, hermanos y hermanas, el no haberlo terminado. Como fantasma que nos lacera porque no hemos cerrado los capítulos, porque las heridas están abiertas y no han cicatrizado. Esto es bueno saberlo, hermanos y hermanas. Tiempo de arreglar todo tipo de situación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la hija, con el hermano, con el padre, con la monja, con el amigo, con quien sea. No dejes las cosas sin terminar. Hermanos y hermanas, inconclusas, no te van a perseguir, hermanos y hermanas. Aquí Cristo es consciente de lo que nos está enseñando. Él ha cumplido, que algunas cosas no salieron bien, que fue mal interpretado, que fue mal juzgado. Claro que sí, va a pasar, hermanos y hermanas, pero cuentas claras con nuestro Dios del cielo. Al final hay que rendir cuentas, hermanos y hermanas. Tenemos que ser responsables de llevar pues nuestro libro delante de Dios. Y me hiciste papá y mira, aquí está mi vida como padre. Me hiciste mamá, aquí está mi vida como madre. Lo que yo hice, lo que no pude hacer, lo que luché por hacer y por aquello que omití, no hice perdón. Pero todo hay que clausurarlo en el nombre de Dios. ¡Qué felicidad! Para Cristo nuestro Señor, que algunos creerán que estar colgado de la cruz es un fracaso, no terminó lo que tenía que hacer. Mira cómo murió el Hijo de Dios, mira cómo murió el que decía que era el Dios mismo en la tierra, mira cómo murió el que decía que tenía autoridad divina. Mira qué escándalo, colgado de una cruz y pues juzgado como un criminal. ¡Wow! Eso puede pasar, pero con quien tiene que tener cuentas claras es con el Dios del cielo, que conoce todo y lo que hay verdaderamente en el corazón. Eso lo conoce Dios, arreglar cuentas. Y el tiempo para arreglar cuentas es mientras estamos vivos. ¿De qué nos sirve ir a la tumba a llorar, a pedir perdón a una madre, a un padre que ha muerto, a un esposo, a una esposa que ha muerto, a un hijo, a una hija que ha muerto, cuando ya no te puede escuchar, cuando ya no puede sentir tu abrazo, cuando ya no puede verte cómo sufres y cómo te lastimas por lo que has hecho, por lo que dejamos de hacer? ¿Me estás entendiendo? Es ahora. Este es el momento para arreglar todo, clausurar todo y dejarlo claro delante de Dios. Que también nosotros seamos capaces, hermanos y hermanas, en nuestro momento dado, de decirle al Padre Dios del cielo: todo, Señor, está cumplido. Aquí está. Y la última palabra, hermanos y hermanas, la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 46, y también es un versículo del Salmo 31, en el versículo 6. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto tiene que ver mucho con esto de pedir nacer en esta vida. No lo hemos hecho nosotros, hermanos y hermanas, claro que sí. Nosotros somos en esta tierra fruto del amor de Dios. Dios no es un Dios egoísta. Ante todo lo que en conciencia tiene Dios, que es bueno, lo quiso compartir y creó a los seres humanos. Pero Dios, hermanos y hermanas, que nos creó, sin nuestra ayuda no nos puede salvar, sin nuestra ayuda. Y esto hay que tenerlo claro. Es Dios el que me da la vida. Dios no me quita la vida, yo le entrego la vida, y es Cristo el que nos enseña eso.
Cristo está entregando su espíritu a Dios. No es que Dios se lo arrebata, no es que Dios se lo quita, no es que Dios quiso que muriera de esta forma, ¿no? No es que, ay, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Ay, ¿por qué tiene que pasar por este dolor y este sufrimiento? ¿Por qué te lo llevaste? Como si Dios quitara, arrebatara, sin pedir permiso, sin medir las consecuencias, ante un papá que es el proveedor de una familia, ante una mamá que es la matriarca de una casa que hace falta, se la llevó. ¿Por qué el Señor se la llevó? No es que se la lleva, es que tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A entregar la vida, a dar la vida como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes en esta vida, hermanos y hermanas, no saben a quién le entregan su espíritu en sus últimos momentos. Y no solamente en sus últimos momentos, sino también cuando las personas están en ese transcurrir de la vida, hermanos y hermanas. ¿A quién le están entregando la vida? En el proceso de la vida, muchas personas han entregado su vida a cosas equivocadas, a cosas que no vienen de Dios, a cosas que no tienen el origen de nuestra existencia, de nuestro vivir en esta tierra, de Dios. Y esto es terrible, hermanos y hermanas. Fruto de una vida con el afecto y la inclinación hacia las cosas del mundo es terminar entregándole la vida de uno a lo del mundo, a lo que no es de Dios, a lo que de cierta forma detrás está el maligno, porque toda miseria del mundo, detrás está el maligno. Cuidado, ¿a quién le entregamos nuestro espíritu en vida y ante el momento en que ya es lo último en mi vida? Cristo hoy nos enseña, hermanos y hermanas, con ese valor bien profundo. Nuestra vida nace en Cristo nuestro Señor, viene de Dios, transcurre en Cristo nuestro Señor, en el Dios Padre del cielo, y termina y va hacia el Dios Padre del cielo. Todo cuanto somos nosotros ha de ser capaz de ser entregado en todo lo que somos en espíritu a ese Dios Padre del cielo, que nos acoja en ese momento grande, hermanos y hermanas, en que tenemos que entregarlo todo a quien nos creó en su santo nombre. Pues así, hermanos y hermanas, concluimos esta experiencia de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son enseñanza para nuestro momento, para irnos preparando para cuando llegue este momento de salir de esta tierra, salir, hermanos y hermanas, dignamente ante Dios y ante los hombres como verdaderos discípulos y cristianos. Hoy terminamos precisamente con el Salmo 22 para meditar la muerte de Cristo desde el punto de vista del salmista que lo profetizó. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Recuerda que esta noche, a partir de las 7 de la noche, tendremos el sermón de la soledad, meditando, hermanos y hermanas, a María, Madre del Dolor, a la Virgen Dolorosa. Todo cuanto haga siempre, hermanos y hermanas, junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios y Salvador. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. Que te vaya bonito y sobre todo bendecido. Hasta mañana.